Nacional del Libro. Tenemos otro libro aquí en la mesa, además de muchos libros para regalar. No se olviden que pueden escribirnos a una nueva @cooperativa.cl si quieren participar en el sorteo de los libros que estamos regalando. Y está aquí conmigo Víctor Herrero, que es el autor de la primera biografía que se hace sobre Agustín Edwards Eastman, que es una biografía desclasificada del dueño del Mercurio. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por tenerme, Cecilia. A ver, Víctor, tú, de hecho, en la presentación aquí uno puede leer ¿por qué una biografía sobre Agustín Edwards? Esta ha sido la pregunta más frecuente que me han hecho desde que comencé con la investigación. ¿Me puedes, aunque sea la pregunta que más te han hecho, te la voy a volver a hacer? ¿Por qué? Y brevemente la respuesta. A ver, yo creo que Agustín Edwards es uno de los personajes más poderosos de Chile, pero del que, sin embargo, se sabe muy poco. O sea, casi nada. Sabemos que es dueño del Mercurio, un par de cosas más. Entonces me intrigó, digamos, este personaje. ¿Quién es? ¿Cuál es el poder real que detenta y la influencia real en la historia chilena? Pero a ver, sí sabemos bastante sobre el rol que jugó el Mercurio durante la dictadura militar, sabemos bastante sobre los nexos de las conversaciones entre Agustín Edwards y personeros de Estados Unidos, de la CIA, bueno, en fin, se ha hablado tanto, se ha escrito tanto sobre eso. Y sin embargo, tú dices, no, todavía hay mucho más que contar. Exactamente, hay mucho más que contar y mucho más que descubrir. Por ejemplo, lo que tú decías. Se sabe que el año 70, en septiembre de 70, tuvo reuniones en Washington con Kissinger, por ejemplo, y con Richard Helms. Y eso hay conversaciones desclasificadas. Exactamente, eso se ha contado muchas veces. Lo que no se sabe es que él ya tenía reuniones con la CIA que datan de antes. Para la elección del año 64, que fue entre Frei y Allende, él ya estaba en Washington y estaba haciendo exactamente lo mismo que el año 70. Entonces, la profundidad de sus lazos con algunos poderes de Estados Unidos no se sabía hasta ahora. ¿Por qué tenía tanto temor y tanto interés en lo que pasaba políticamente en el país? ¿De qué tenía miedo en esa época Agustín Edwards? Bueno, de la izquierda. Claramente la izquierda sí, de pero lo ¿por qué? ¿Qué se imaginaba él? ¿Qué has podido averiguar de acuerdo a su pensamiento, sus reflexiones? A ver, no hay que olvidar que este Agustín Edwards no es un self-made man, o sea, él nació en cuna de oro, es el quinto Agustín Edwards, es una familia que lleva 200 años en Chile, y si uno revisa la historia de los antepasados, siempre han estado en el mismo lado de la historia, o sea, su bisabuelo fue uno de los principales financistas en la guerra civil contra el presidente del Balmaceda, su abuelo fue el gran mecenas de Arturo Alessandri. En fin, y lo que pasó ahí en los años 60 es que ellos claramente temían, digamos, un triunfo de Allende, que era la tercera vez que se presentaba a elecciones, y no hay que olvidar que había ocurrido la Revolución Cubana. Entonces había mucho temor en el continente, digamos, bueno, ¿qué va a pasar? Los países se van a volver revolucionarios, de izquierda. Me van a cerrar el diario, no voy a poder hacer más negocios. Que todo es eso. un temor eterno de los Edwards, y yo me imagino de muchos grandes empresarios, digamos, cuando hay cambio de leyes y en este caso cambio de régimen. Entonces los Edwards históricamente, y él obviamente también, han jugado un rol muy activo en la política, si bien no necesariamente público, así que se vea su cara, pero tras bambalinas, a través del Mercurio, a través de contactos, de reuniones de sus empresas, han participado muy activamente en la política chilena. En esta biografía lo interesante también es que hay descripción de la personalidad de Agustín Edwards, sus gustos, sus pasiones, por ejemplo, también que es uno del poder económico que tiene, que no tiene que ver solamente con el Mercurio, sino, por ejemplo, que es el mayor productor de leche en Chile, eso se sabe poco. Claro, lo que pasa es que yo en mis investigaciones descubrí que es uno de los grandes terratenientes en el sur. Esa compra de tierras empezó en los años 90. Esto en la región de Futrono, del lago Ranco, y ahora no me sé exactamente el número de hectáreas, pero ahí tiene un montón de vacas, produce uno de los mayores productores de leche en Chile. Él no la comercializa, sino que se la vende, digamos, a las grandes empresas lecheras. Entonces es muy probable que algunos de los detractores de él y que tanta mala onda le tengan, de repente estén tomando leche de sus vacas. No deja de ser divertido, digamos. Y ahí en el sur hay un pueblo, por ejemplo, que se llama Nontuelá, cerca de Futrono. Yo fui para allá y prácticamente es un pueblo Agustín Edwards. O sea, la mitad de las personas ahí trabajan para sus fondos.
Bueno, pero ¿cuál es el problema? Ninguno. Ninguno, ¿no es cierto? Solamente dar a conocer los detalles de la vida de Agustín Edwards, que es el propietario del Mercurio. ¿Cuál es la relación que pudiste investigar tú con sus hermanos y con sus hijos, con su familia más cercana? Recordemos que está la historia de la hermana, que sí fue escrita y que fue sí. en un libro, justamente. La Mónica Echeverría. Que Mónica Echeverría lo hizo. ¿Qué has averiguado tú en ese sentido? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Mira, en general la relación que él tuvo con sus hermanos ha sido muy mala. No hay que olvidar que él es el primogénito y dentro de la familia Edwards eso significa, entre sus múltiples labores, ser jefe de familia y también jefe de sus hermanos. Efectivamente con Sonia Edwards tuvo una relación muy dura y llegaron a un quiebre fuerte durante la Unidad Popular, a tal punto que Sonia Edwards quiso vender su participación en el Mercurio a la Unidad Popular. Y yo en el libro, por ejemplo, descubro algo que yo creo que tal vez ni sus propios hijos hoy en día sepan, y resulta que Agustín Edwards no fue el heredero del Mercurio, no fue el único heredero del Mercurio, él lo compartía con sus hermanos. Pero la verdad es que durante más de una década hizo trucos y los engañó para quedarse con la propiedad, porque la propiedad él la compartía con sus hermanos del Mercurio. Eso está bien contado, hay hartos detalles, sale de archivos judiciales, y por eso en parte está ahí el escándalo o el distanciamiento con los hermanos, porque ellos se dan cuenta, ¿sabes qué? Mi hermano mayor me está estafando. ¿Pero por qué esas denuncias no se hicieron más públicas, con una voz más fuerte? Es que, a ver, eso fue delicado porque fue un juicio privado. El abogado de Sonia Edwards y también de un cuñado de Agustín Edwards era Enrique Silva Cima en esa época. Entre medio ocurrió el golpe de Estado y bueno, se llegó a un acuerdo entre la familia y borrón y cuenta nueva, digamos. Y en cuanto a sus hijos, para volver a tu pregunta, sí. Difícil. Sí, por todas las entrevistas que he tenido y he recogido, mi impresión es que él no es muy cercano a sus hijos, ni sus hijos a él. Profesionalmente, si uno lo piensa fríamente, por ejemplo, su primogénito, Agustín J., que ahora está a cargo de las últimas noticias, ya va a entrar pronto en la edad de jubilar y digamos, no ha hecho nada mucho para una trayectoria Edwards. Entonces mi impresión final es que en estos momentos la familia se está atrincherando en el Mercurio. Está Cristian Edwards a cargo de los negocios, Felipe Edwards en la segunda, Agustín J. en el directorio del Mercurio y en las últimas noticias, Carolina Edwards, que es artista, como una suerte de dirección de arte o lo que tenga que ver con arte, Isabel Edwards, su hija mayor, en temas de negocio. El único que no participa es Andrés Edwards, que es un hijo bastante desconocido que vive en California. Entonces también me llama la atención este atrincheramiento, que toda la familia ahora esté en el Mercurio. ¿Qué interpretación le das tú? Yo creo que es una última defensa del bastión antes de que se tomen la Bastilla. En el libro lo digo, había ofertas de compra por el Mercurio y Agustín Edwards las ha rechazado, por lo que me han comentado, pero él no está tan seguro que sus hijos, una vez que él fallezca, sepan resistir ese canto de sirena. Entonces lo que bien puede ser es que la relación Mercurio-Edwards, que es lo más simbiótico, digamos, se termina en un par de años más. También, bueno, estamos conversando con Víctor Herreros, que es periodista, consultor comunicacional independiente, él es graduado en la Universidad Católica, que es el autor de esta biografía desclasificada, como le llama él, Agustín Edward Eastman. ¿Hay algún riesgo, lo has pensado, me imagino, de alguna demanda por parte de los Edward, por lo que tú cuentas aquí? A ver, eso es algo que siempre me rondó durante la investigación. Y también a la hora de escribir, lo leyó un abogado de la editorial y dijo que está bien, está muy bien documentado. Hay temas en los que yo no me metí, en parte por lo que tú señalas, digamos, que es para evitar demandas. Por ejemplo, ¿cuáles? Pongámoslo de esta manera, en su vida íntima, en su vida, en su relación con mujeres. En ese tema obtuve mucha información, pero opté por dos razones
no entrar en mayor detalle. Uno es, efectivamente, y hay que ser honesto, resguardarme ante posibles demandas. Pero dos, esto es una biografía principalmente política y económica, y ninguna de esas relaciones de las cuales supe tenía un impacto en ese sentido. A ver, hubiera descubierto que Agustín Edwards tenía una amante que era la directora operativa de la CIA para América Latina, digo, tiene relevancia, pero no es el caso. Pero tenía amantes. Sí, todo el mundo sabe eso. Pero sí cuentas tú cómo es que se enamoró. Sí, cuento eso. Es divertido porque un poco su abuela lo obligó a casarse y a sentar cabeza. Él era bastante don Juan y era un muy buen partido. O sea, no hay que olvidar un tipo buen mozo, alto, atlético, cuando joven estoy hablando, y heredero de una fortuna multimillonaria. Entonces el tema matrimonial para este tipo de familia es muy complicado. No se pueden casar con cualquiera. Y fue un poco su abuela la que lo empujó a buscar, digamos, esposa, y hizo un poco un scouting, digamos, de cuáles podrían ser las posibles esposas. Lo que se sabe es que de estas niñitas del Río, al principio, y esto lo cuenta un poco también Mónica Echeverría en su libro, él en realidad estaba más enganchado de la otra hermana, de la Teresa. Pero bueno, lo cierto es que se casó con la Malú y ahí siguen juntos. También tú comentas aspectos de la personalidad de Agustín Edwards a partir de frases o de entrevistas que ha dado, y también de lo que hace normalmente. Por ejemplo, es un hombre que se da todos los gustos. Sí, que tiene claro. que tiene ¿cuántos yates? A ver, yo sé a ciencia cierta que son como 5, pero sé que hay más. Lo que pasa es que no lo pude comprobar, y en distintos puertos en el mundo, o sea, no solamente en Chile. Y lo pasa bien. Y él invita a sus amigos, es de viajar normalmente con grupos de invitados, a veces invita a historiadores, gente del mundo de la publicidad, y es muy arrebatado, digamos, para sus invitaciones, por lo que me han comentado. De repente dice, oye, ¿por qué no me acompañas? Vamos el sábado, tomamos un avión, vamos a Londres, y ahí nos subimos a mi yate y nos vamos por el mar Báltico, digamos. Mi impresión es que Agustín Edwards es como los antiguos príncipes renacentistas italianos, así, muy refinado y de gustos refinados y de ciertos excesos, digamos, en su gasto, en cuanto a su vida social y en cuanto a su vida política, bueno, como otro príncipe italiano más Maquiavelo, digamos, medio maquiavélico. Tiene como esas dos cosas. Traumas de la niñez, cuando tú cuentas acá, por ejemplo, que normalmente los Agustines Edwards no eran hombres longevos, y de hecho dice en las primeras 4 generaciones ninguno de ellos llegó a los 70 años, pero pasa con el padre de él que, bueno, y que muere joven, ¿no es cierto? Y él dice, mi padre me jodió la juventud, lo estaba pasando bien, le comentó a alguien. ¿Cómo interpretas eso tú? ¿Por qué dice eso? A ver, él era muy joven, su padre murió inesperadamente, claro, al a corazón. los 56 años, claro. Y de repente le tocó asumir el imperio, algo para lo cual lo habían preparado. Pero la verdad es que Agustín Edwards, y esto es algo que recorre como toda su biografía, hay muchas tensiones también dentro de él, mi impresión. O sea, por un lado, él sabe que tiene que ser el heredero de esto, que no tiene otra. O sea, es como un príncipe heredero, no puede optar. Pero por otro lado, en algunas entrevistas y algunas cosas que le he visto, se nota que también tiene una cierta sensibilidad artística, o le gustaría simplemente vivir, pasarlo bien, no tener tantas responsabilidades. Entonces, claro, en esa etapa de su vida, él era un padre joven, efectivamente lo estaba pasando bien, viajando por todo el mundo, empezando a hacerse cargo de algunos negocios, pero sin tener la responsabilidad final sobre ello. Otros aspectos de esta biografía de Agustín Edwards tiene que ver también con su rol en la Universidad Santa María. Esa es una tremenda historia, sí. A ver. Para contarla muy brevemente, Agustín Edwards era el presidente de la Universidad Federico de Santa María a fines de los años 60. Esto era un cargo que había heredado de su papá, del Agustín Edwards anterior, y este papá a su vez de su papá, del Agustín Edwards III, digamos.
Esto porque controlaban la Fundación Federico Santamaría, que era el legado básicamente de un multimillonario chileno que había hecho riqueza en París a principios de siglo. Y lo que hicieron los Edwards con la Fundación Federico Santamaría en la universidad durante muchas décadas es que ocupaban los fondos de esta fundación para invertir en sus propias empresas. El lucro. Sí, exactamente, el lucro, pero ya a un nivel absolutamente descarado. Ocupaban ese dinero para comprar acciones en la CCU o capitalizar empresas o ganar directorios y meterse en empresas. En consecuencia que no era netamente una universidad privada, que uno podría decir, bueno, ya asunto de ellos, sino que el 80% del financiamiento lo recibía del Estado. Entonces es muy curioso cuando uno ve los pormenores de ese caso, que es mucho más largo, y ve un poco como exactamente lo mismo que está pasando hoy en día. O sea, como que Agustín Edwards se adelantó en este modelo de negocio universitario. Claro, del lucro en educación, dices tú. Claro. También hay detalles sobre lo que pasa dentro del Mercurio o historias como la competencia con la segunda, que es muy casi infantil, ¿no? Esto de querer ganarle la exclusiva a Christian Segers, o sea, de la segunda, que es del Mercurio también, del mismo grupo. Claro, uno de los grandes sueños de Agustín Edwards fue ser director del Mercurio, pero ser reconocido como... Él era el dueño, pero ser dueño es una cosa. Llegar a ser director de un medio necesita el reconocimiento de tus pares. Y cuando él finalmente se autonombra director del Mercurio, el año 82, efectivamente empieza una competencia feroz contra Christian Segers porque le quería demostrar que él era mejor periodista que Segers. Y bueno, y esa competencia terminó en un colapso más o menos fuerte el año 87, cuando Agustín Edwards mete fuerte la pata al publicar un caso al identificar supuestos violentistas en el Parque O'Higgins durante la visita. El Papa. Y que era mentira. Era mentira, no eran esas personas, se lo había suministrado la CNI y fue una caída muy fuerte. De hecho, estuvo con... hubo un careo, lo demandaron, esto en plena dictadura, y estuvo con arraigo nacional 11 meses. Y eso para alguien como Agustín Edwards, que viaja por todo el mundo, es como arresto domiciliario. Por último, que nos quedan unos segundos, solamente el tema del secuestro de su hijo. ¿Qué le pasa a él humanamente? Humanamente tiene una crisis religiosa. Los Agustines Edwards nunca fueron muy religiosos. Tiene una crisis religiosa y también le entra una paranoia por la seguridad. Lo de la seguridad se refleja en parte en la Fundación Paz Ciudadana. Sí. Y lo religioso, que él se acerca bastante a los jesuitas, al Hogar de Cristo. ¿A los jesuitas? Sí, todo el mundo lo identifica como con Opus Dei, Finisterre, Legionarios de Cristo. Y no es así, o sea, cuando tiene acercamientos con la iglesia, por ese lado, jesuitas o los padres benedictinos, más bien católicos tradicionales en ese sentido. Su esposa no, su esposa es Schoenstatt, o simpatizante de Schoenstatt. ¿Y esa cercanía con los jesuitas sigue hasta el día de hoy? Sigue hasta el día de hoy. Él apadrina niños del Hogar de Cristo. Parece como si estuviera haciendo publicidad al personaje, pero así es, él apadrina niños. Tú como periodista, ¿qué conclusión sacas de Agustín Edwards como persona? Una persona muy influyente que crea todo un imperio, ¿no es cierto?, de un medio de comunicación. ¿Qué más? A ver, mi impresión final es, yo creo que no se puede entender, de verdad, no se puede entender la historia contemporánea chilena sin saber quién es Agustín Edwards. Está en todo, cruza en todo, en todas las elecciones presidenciales, en todos los movimientos económicos, hasta en las 200 millas, las famosas 200 millas, la zona exclusiva económica, estaba metido el Mercurio y Edwards. O sea, está en todo. Bueno, es una biografía desclasificada, dice, pero ¿la habrán leído alguien de la familia ya? Yo sé que la editorial le hicieron llegar 7 ejemplares y yo también sé que la familia no está contenta con que salga este libro. Me imagino. Es que, a ver, en la clase alta tradicional chilena uno sale 3 veces en la vida en el periódico, cuando nace, cuando se casa y cuando se muere. Entonces, si alguien más escribe sobre ello, es algo extremadamente incómodo para ellos.
Bueno, este libro entonces, que es otro de los lanzamientos de la Feria Internacional del Libro, ¿no es cierto? Agustín Edwards Itzman, una biografía desclasificada del dueño del Mercurio. El autor es el periodista Víctor Herrero. ¿Se presenta? Se presenta mañana, jueves, a las 8 de la tarde. ¿Quién lo presenta? Va a estar Patricio Nadia y Marco Enríquez Ominami. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, que Muchas te vaya gracias muy bien. Chau, chau. Chao, gracias. Y llegamos al final de nuestro programa, ya vienen las noticias del Diario Cooperativa. Hasta mañana. Una nueva